Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase del día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar la agenda del día. Es importante que recordemos lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Estuvimos trabajando con la descomposición factorial de un número en sus factores primos y los métodos para realizarlo. Verificamos que para descomponer un número en sus factores primos existen diferentes formas y métodos.
La primera o más común es utilizar una barra de descomposición de número y para realizar la misma se deben seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Se ubica el número que buscamos descomponer en la parte derecha. Paso número 2. Se traza una línea vertical. Paso número 3. Se inicia a descomponer ubicando el valor a continuación de la raya vertical trazada, iniciando con la mitad, si no tiene mitad, seguir con la tercera, hasta llegar a un cociente igual a 1. Para aplicar los pasos, tomamos como ejemplo descomponer el número 24. 24 entre 2 es igual a 12, 12 entre 2 es igual a 6, 6 entre 2 es igual a 3 y 3 entre 3 es igual a 1. Con esto podemos verificar que los factores de 24 son 2 por 2 por 2 por 3 igual a 2 elevado a la 3 por 3. Esto nos dará como resultado 8 por 3, que es igual a 24. Después de trabajar con la descomposición factorial de un número en sus factores primos y los métodos para realizarla, quizás te surgió la pregunta, ¿qué podemos hacer con los factores primos de un número? La respuesta a esta pregunta es bastante interesante, ya que con los factores primos de un número podemos calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades numéricas. Sin embargo, en el día de hoy solo estaremos trabajando con el máximo común divisor de dos cantidades numéricas. El máximo común divisor de dos números enteros, m y n, se considera como el mayor número entero positivo que divide ambos números simultáneamente. Este se suele denotar con las letras en mayúscula MCD y entre paréntesis M, N. Para profundizar más en este tema del máximo común divisor, a continuación tendremos un video. Recuerden tener a mano su computador si poseen uno o su cuaderno. A la vez, tener su lápiz y lapicero para tomar los apuntes del lugar. Veamos. Leo debe encontrar el máximo común divisor de 6 y 8, pero no sabe qué es. Sabe cómo encontrar los divisores de un número, así que va a empezar con eso. Resuelve todas las divisiones. Recuerda no olvidarte de poner los restos de todas las divisiones para luego saber cuáles son los divisores de 6. A ver, 6 entre 1 es a 6, y como 6 por 1 es 6, el resto es 0. 6 entre 2, 3, y resto también 0. 6 entre 3 es 2, porque 2 por 3 es 6, y resto también es 0. 6 entre 4 es a 1, 1 por 4, 4, a 6, 2, la resto 2. 6 entre 5 también es a 1, y resto 1, y 6 entre 6 da 1 también de cociente y 0 de resto. Eso es. Muy bien, ya tenemos todas las divisiones hechas. Marca ahora las divisiones con resto 0, las divisiones exactas. Pues son divisiones exactas esta, esta y esta, claro. ¡Estupendo! Como ya tenemos seleccionadas las divisiones con resto 0, ahora escribe de menor a mayor los divisores de 6. Pues los divisores de 6 serán 1, 2, 3, 4 y 5 no, 6, de menor a mayor. Ya tenemos los divisores de 6. Vamos ahora a encontrar los de 8. Resuelve todas las divisiones. Recuerda no olvidarte de poner los restos de todas las divisiones para saber cuáles son los divisores de 8. Venga, vamos con ello. 8 entre 1, 8 y resto 0. 8 entre 2 son 4 porque 4 por 2 son 8. Resto también 0. 8 entre 3, 2. 2 por 3, 6. A 8 van 2. 8 entre 4 también es 2, pero como 2 por 4 es 8, el resto es 0.
8 entre 5 ya es 1. 1 por 5, 5. A 8 van 3. 8 entre 6 es 1. Y resto 2. 8 entre 7 es 1. Porque 1 por 7 es 7. A 8, 1. Y 8 entre 8 es 1 también. Pero el resto es 0. Eso es. Muy bien, ahora ya tenemos todas las divisiones hechas. Marca ahora las divisiones con resto 0, las divisiones exactas. Exactas son esta, esta, esta y esta otra. Genial. Ahora que ya tenemos seleccionadas las divisiones con resto 0, escribe de menor a mayor los divisores de 8. Pues serán el 1, el 2, el 4 y el 8. Bien hecho. Ya tenemos los divisores de 6 y 8 y debemos encontrar el máximo común divisor. Juntamos las listas de divisores y ahora debes marcar los divisores comunes de 6 y 8. Divisores comunes están el 1 y el 2. ¡Maravilloso! Ya tenemos los divisores comunes de 6 y 8. Ya solo nos queda un paso. Debemos seleccionar el máximo común divisor de 6 y 8. Es decir, que de los comunes que has seleccionado, debes marcar el mayor, tanto en la lista del 6 como en la del 8. Pues el mayor entre el 1 y el 2 es el 2. ¡Eso es! Ya tenemos el máximo común divisor de 6 y 8, el 2. El 2 es el mayor número que divide exactamente a 6 y a 8. El máximo común divisor es el mayor número que divide exactamente a 2 o más números. Eva debe encontrar el máximo común divisor de 5 y 10, pero no necesita hacer todas las divisiones para saber cuál es. Mira cómo se hace. Sabe que el 5 solo se puede dividir exactamente entre 1 y 5. Y también sabe que el 10 se puede dividir exactamente entre 1, 2, 5 y 10. Así que directamente escribe los divisores en la lista. Y de los comunes selecciona el mayor, en este caso, el 5. ¿Puedes hacer de cabeza el máximo común divisor de 3 y 6? ¡Inténtalo! Primero completa las listas con los divisores de 3 y de 6. Pues 3 es divisible entre 1 y entre 3. Y 6 es divisible entre 1, entre 2, entre 3 también y entre 6. ¡Muy bien! No has tenido que hacer las divisiones. De cabeza has podido encontrar los divisores. Ahora marca el máximo común divisor de 3 y 6. Pues el mayor de los divisores comunes, que son 1 y 3. Así que va a ser el 3. ¡Estupendo! Ya has encontrado el máximo común divisor de 3 y 6. Ahora sigue practicando con los ejercicios. Ahora, continuaremos viendo algunos términos que se utilizan para poder calcular el máximo común divisor de dos cantidades numéricas. Tenemos el divisor. El divisor se conoce como aquel valor que divide al número en partes exactas, es decir, que el resto será 0. Un ejemplo de esto podemos tomar el 15 y el 20. Los divisores de 15 son 1, 3, 5 y 15, mientras que los divisores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. A continuación procedemos con el divisor común. Se conoce como divisor común aquel divisor que divide a ambas cantidades simultáneamente. Si continuamos con el ejemplo anterior, en donde calculamos los divisores de 15 y 20, recuerden que verificamos que el divisor de 15 o los divisores son 1, 3, 5, 15 y de 20, 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Ahora, ¿cuál será el divisor común entre 15 y 20? En este caso, si te fijas, el 15 y el 20 tienen como común el 1 y el 5 y a la vez pueden ser divisibles por ambos números.
Continuaremos viendo cuáles son los métodos que se utilizan para calcular el máximo común divisor y estos son los siguientes. Método número 1. Hallar los divisores de cada número. Escribimos todos los divisores de cada número y de estos señalamos los divisores comunes. El divisor mayor será el máximo común divisor de esos números. Este método posee una desventaja y es que un número grande puede tener muchos divisores y escribirlos todos puede ser muy pesado. Para resolver esta desventaja, pon en marcha el siguiente truco. Si te piden el máximo común divisor de 3 números y resulta que uno divide a los demás, ya tienes el máximo común divisor. Por ejemplo, el máximo común divisor de 36, 12 y 84 sería divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Divisores de 36, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. Divisores de 84, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 y 84. Como el 2 se divide a los 3, no podrá haber ningún divisor común mayor. Método número 2. Descomposición de factores o descomposición en números primos. Descomponemos cada número en factores primos y después señalamos los factores comunes. A continuación, en cada uno de los comunes, escogemos el factor con menor exponente. Y por último, multiplicamos los factores elegidos. Veamos un ejemplo. El máximo común divisor de 8 y 12 es... Realizamos nuestra barra de descomposición tanto para el 8 como para el 12. Iniciamos con el 8. 8 entre 2, 4. 4 entre 2, a 2. Y 2 entre 2, igual a 1. Procedemos con el 12. 12 entre 2, 6. 6 entre 2, 3. 3 entre 3, 1. Verificamos que los factores primos del 8 son 2 por 2 por 2, que es igual a 2 elevado a la 3. Y los factores del 12 son 2 por 2 por 3, igual a 2 elevado a la 2 por 3. Si verificamos, aquí se repite el 2 como factor común. Sin embargo, el del menor exponente es 2 elevado a la 2, lo que nos da un resultado de 4. La manera habitual de calcular el máximo común divisor consiste en tomar los factores primos comunes de m y n, con el menor de los exponentes con el que aparecen y multiplicarlo. Como pudieron ver, verificamos 2 elevado a la 2 igual a 4. Después de ver el video sobre el máximo común divisor y de los contenidos que hemos tratado en la clase del día de hoy, continuemos aplicando los conocimientos obtenidos. Vamos a realizar un ejercicio. ¿Les parece? Sí, vamos a hacerlo. Calcula el máximo común divisor de 120 y 140. ¿Terminaron? Vamos a ver si sus resultados se parecen a esto. Utilizando la factorización en forma de árbol, realizamos la factorización de 120, en donde 120 entre 2 es igual a 60, porque 2 por 60 es igual a 120. 60 entre 2 es igual a 30. Porque 2 por 30 es igual a 60. 30 entre 2 es igual a 15, porque 2 por 15 es igual a 30.
15 entre 3 es igual a 5 porque 5 por 3 es igual a 15. Continuamos con el 140. 140 entre 2 es igual a 70 porque 70 por 2 es igual a 140. 70 entre 2 es igual a 35 porque 35 por 2 es igual a 70. 35 entre 5 es igual a 7, porque 7 por 5 es igual a 35. Elegimos los factores comunes de ambos números, que estos serían en 120, 2, 2 y 5, y en 140, 2, 2 y 5. Luego se escribe la operación. El máximo común divisor de 120 y 140 es igual a 2 elevado a la 2 por 5. Se procede a resolver la potencia y luego la multiplicación por 5, en donde 2 elevado a la 2 será igual a 4 por 5 nos dará como resultado 20. Así podemos concluir que el 20 es el máximo común divisor de 120 y 140. Me imagino que te has preguntado, ¿para qué puedo utilizar el máximo común divisor? El máximo común divisor se suele utilizar para simplificar fracciones, para encontrar el mínimo común múltiplo y para resolver problemas. Mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. Estuvimos trabajando con el máximo común divisor de dos o más cantidades numéricas. El máximo común divisor de dos números enteros, m y n, es el mayor número entero positivo que divide a ambas simultáneamente. Verificábamos que este se suele denotar con letras en mayúscula que son MCD y entre paréntesis y en minúscula M, N. Pudimos ver los métodos que se utilizan para buscar el máximo común divisor de dos o más cantidades. Como método número 1 teníamos hallar los divisores de cada número y como método número 2 verificábamos que se puede realizar la descomposición de factores o descomposición de números primos de cada cantidad. De igual forma, pudimos ver para qué se utiliza el máximo común divisor. Vimos que se utiliza para simplificar fracciones, resolver problemas y para calcular el mínimo común múltiplo. Mis queridos jóvenes, les recuerdo que para afianzar los conocimientos adquiridos en el día de hoy, deben practicar y realizar las actividades de su cuadernillo. Es como siempre para mí un placer estar compartiendo con ustedes otro día más de clase. Recuerden lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento físico, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden que estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Cuídense y adiós. Bienvenidos mis queridos estudiantes a esta su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Les recordamos que tienen que tomar las medidas para cuidarnos del COVID-19 por nuestro bien y por el bien de todos. Sabemos que están ubicados en un lugar estratégico de su casa con sus materiales a mano, su lápiz y su cuaderno, preparados para iniciar el proceso del día de hoy. También les recuerdo
que tienen que ir investigando en fuentes seguras sobre su lista de canciones para trabajar de una manera organizada. Entonces, mis niños, vamos a iniciar la clase del día de hoy con una frase muy interesante. La educación nos abre puertas y nos hace más libres. Esta frase motivadora nos enseña que mediante la educación podemos alcanzar la libertad. Muy bien, niños. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el siguiente: las guerras mundiales, crisis de entreguerras y la Guerra Fría, Primera Guerra Mundial. El propósito del día de hoy es el siguiente: analizar las guerras mundiales, crisis de entreguerras y la Guerra Fría, Primera Guerra Mundial. Antes de iniciar, es bueno conocer el siguiente concepto, el concepto de guerra. Y este concepto lo vamos a extraer de una fuente confiable. ¿De cuál? Del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Guerra significa desavenencia y rompimiento de la paz entre dos potencias. Mis niños, en la humanidad se han realizado dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial sucedió en el año 1914, cuando se enfrentaron el Triple Entente frente a la Triple Alianza. También tenemos la Segunda Guerra Mundial, que sucedió en el año 1939, donde se enfrentaron los aliados contra los del Eje. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional que, iniciado en Europa en agosto de 1914, no solo llevó a convertirse en una guerra total, sino que trascendió al ámbito mundial, cuando intervinieron en las naciones situadas en otros continentes. Por primera ocasión en la historia de la humanidad, una lucha armada incluía países muy alejados geográficamente. Continuamos. Hasta antes de 1945, este fenómeno histórico fue conocido como la Gran Guerra, y no sería sino hasta después de ocurrida la Segunda Guerra Mundial, cuando se hizo necesaria la distribución numérica secuencial entre ambos conflictos. Por su gran magnitud y consecuencias, la Primera Guerra Mundial constituyó una profunda brecha que separa el siglo XX de todo lo que precedió. No obstante, que sus orígenes se encuentran, por supuesto, en los hechos del pasado inmediato. Este texto fue extraído del libro El mundo moderno y contemporáneo, del siglo XX a los albores del siglo XXI. Según la escritora Gloria Delgado, este acontecimiento histórico viene precedido de varias situaciones que se vienen creando entre las potencias. Las grandes potencias, en sus luchas y rivalidades, estaban predispuestas para que sucediera este acontecimiento. Estas situaciones las vamos a citar en este momento. Presten atención. Las grandes dimensiones que hicieron estallar la Primera Guerra Mundial. La rivalidad imperialista. Al comenzar el siglo XX, Gran Bretaña había empezado a ser desplazada de su posición de preponderancia como potencia capitalista por el fuerte crecimiento industrial de Alemania, seguida por los Estados Unidos y Japón. Este último país recién había abierto su economía hacia Occidente e iniciado un acelerado proceso de crecimiento industrial y comercial. Estas potencias imperialistas estaban en una rivalidad constante en busca del poder y de obtener territorios estratégicos. Continuamos. Sistema de alianzas. Las alianzas que se crearon con algunos países europeos
a finales del siglo XIX, en las cuales las políticas del canciller alemán Bismarck intervinieron de manera muy importante. Tenían como propósito la creación de ligas diplomáticas que fortalecieran las relaciones entre potencias capitalistas situadas en posiciones geográficas estratégicas, de modo que se comprometieran a defenderse entre sí. Estas potencias se ayudaban mutuamente y se defendían si una potencia rival las atacaba. Continuamos. La paz armada. El sistema de alianzas permitió que Europa viviera una etapa de paz relativamente larga, ya que desde 1871, cuando terminó la guerra franco-prusiana, las grandes potencias europeas habían logrado evitar enfrentamientos bélicos. ¿Pero por qué razón se llamaba la paz armada? Porque mientras tanto, ellos estaban armando y estaban construyendo armamentos militares de manera oculta. Por esto se le llamó la paz armada. ¡Qué contradicción! Seguimos. Nacionalismo. La ideología nacionalista que adquirió gran fuerza en los primeros años del siglo XIX, con motivo de las invasiones napoleónicas, se fue acrecentando en todos los pueblos por diferentes razones. Estas potencias mundiales tenían el pensamiento de que eran superiores a las potencias dominadas y les imponían su cultura porque eran países industrializados. Entonces ellos pensaban que eran superiores a los países dominados. Continuamos. La propaganda. Conocedores del sentimiento nacionalista de sus pueblos, los gobiernos de las potencias europeas se valieron de los medios de difusión para estimular el crecimiento de ese nacionalismo, ligado al odio contra los países rivales. Estos utilizaban la propaganda para propagar el odio. También ridiculizaban a los demás países. Continuamos. Después, mis niños, de observar esas dimensiones que fueron las causas de la Primera Guerra Mundial, vamos a hacer la siguiente actividad. Actividad número 1. Realiza una argumentación propia sobre las grandes dimensiones que hicieron estallar dicho conflicto. ¿Cuáles fueron estas dimensiones? La rivalidad imperialista, sistema de alianzas, la paz armada, el nacionalismo y la propaganda. Es importante que conozcan la siguiente información. Al retirarse los capitales extranjeros colocados a corto plazo, los banqueros estadounidenses se vieron obligados a repatriar fondos desde algunos países deudores y el capital invertido en otras naciones. De alguna manera, los efectos políticos de la crisis afectaron los sistemas políticos latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes militares o por lo menos intentos de golpes. Este periodo, comprendido entre el 1930 y 1933, los militares habían buscado el poder o lo habían tomado en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba. Frente a la crisis económica mundial, los gobernantes latinoamericanos tenían solo dos opciones. ¿Cuáles eran estas opciones? Una era estrechar aún más los vínculos comerciales
con las naciones industrializadas para mantenerse en el mercado sin que importasen sus desajustes. El segundo era poner en marcha un proceso de industrialización que permitiera alcanzar cierto nivel de independencia. Estos datos fueron tomados del libro El mundo moderno y contemporáneo, del siglo XX a los albores del siglo XXI. Bien, mis niños, después de escuchar estas informaciones, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿De qué se trata? Actividad 2. Elabora 5 características importantes que pudiste apreciar en el texto anterior. Aquí te mostramos un ejemplo. La primera, sufrieron golpes militares o por lo menos intentos de golpes. A trabajar, mis niños. Bien, mis niños, es importante resaltar que la Guerra Fría contribuyó al desarrollo de 2 bloques. Estos bloques eran rivales y siempre estaban en conflictos. Muchas veces esta Guerra Fría se calentaba o en otras situaciones los bloques se disolvían, pero nuevamente volvían a conformarse. Muy bien, mis niños. Ahora, mis niños, también les voy a recordar algo muy importante. Al final de la guerra se firmó el Tratado de Versalles. Este tratado contribuyó a formar otros problemas. ¿Por qué? Porque no les dio solución. Dejó varios problemas, entre ellos políticos, económicos, sociales y militares. Y esto contribuyó al posterior desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, mis niños, los invito en este momento a observar un video muy interesante sobre la Primera Guerra Mundial. Presten mucha atención, ¿ok? La primera. Después de observar el video anterior, que fue sumamente interesante y explicativo, vamos a realizar la siguiente actividad. Completa la siguiente ficha sobre la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Contesta. ¿Cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial? ¿Dónde inicia la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles potencias fueron vencedoras? ¿Qué fue el Tratado de Versalles? Les voy a dar un espacio de tiempo para realizar estas actividades en su cuaderno. A trabajar, mis niños. Bien, después de realizar la actividad anterior, les invito a ver este video que es sumamente interesante sobre el Tratado de Versalles. Vamos a observar y vamos a aprender mucho. Hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Versalles. ¿Y qué fue el Tratado de Versalles? Bueno, el Tratado de Versalles fue un acuerdo de paz firmado el 28 de junio de 1919 para dar fin a la Primera Guerra Mundial. Sus protagonistas principales fueron los aliados, por un lado, y Alemania por el otro. El acuerdo fue firmado en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia y entró en vigencia el 10 de enero de 1920. Entre las causas
podemos decir que el Tratado de Versalles tiene una única y gran causa, la derrota de las potencias centrales durante la Primera Guerra Mundial. Dada la naturaleza devastadora del conflicto, los vencedores reaccionaron con saña frente a sus enemigos derrotados, sometiéndolos a diversos tratados redactados a su eterna conveniencia. El Tratado de Versalles fue solo uno de ellos. También podemos destacar que, por otro lado, tras la firma del armisticio, se llevaron a cabo las conferencias de paz de 1919, a la que asistieron representantes de las potencias victoriosas y no se permitió el acceso de los derrotados. Así, todo lo acordado le fue impuesto sin que tuvieran ni voto. Esto permite entender el sentimiento de arbitrariedad que impuso el Tratado de Versalles. Después de observar el video anterior, vamos a realizar las siguientes actividades. Presten atención. Actividad 4. Trabaja después de ver el video los siguientes aspectos en las nubes. ¿Cuál fue la causa del Tratado de Versalles? ¿Cuáles fueron las consecuencias del Tratado de Versalles? ¿Cuáles fueron las características del Tratado de Versalles? Bien, mis niños, vamos a trabajar en sus cuadernos. Ahora continuamos con la siguiente actividad. Actividad número 5, también relacionada con el video. Después de ver el video, completa el siguiente cuadro. Preguntas que me surgen del tema. Vamos a escribir mis hipótesis sobre el tema Tratado de Versalles. También vamos a escribir fuentes para comprobar mis hipótesis. Verificación de mis hipótesis y correcciones. Recuerden que este tipo de ejercicio ya lo hemos realizado antes. Bien, mis niños, como nuestro producto final de este cuadernillo es la realización de una lista de canciones, vamos a trabajar en este momento con una canción referente a las guerras. Vamos a ver qué piensan los artistas sobre las guerras. Aquí tenemos una canción, Imagine, de John Lennon. De este lado tenemos las letras en inglés y tenemos la traducción. Voy a leer. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir. Y sin religión también. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo será como uno. Este es un extracto de esta canción muy interesante que habla sobre la guerra. Ahora vamos a ver otra canción, cuyo tema es referente a la guerra, de Bob Dylan, Master of War, Maestros de la Guerra. Vamos a escuchar. Vengan, señores de la guerra, ustedes que construyen todas las armas, ustedes que construyen los aviones de muerte, ustedes que construyen las grandes bombas, ustedes que se esconden detrás de paredes, ustedes que se esconden detrás de escritorios. Solo quiero que sepan que puedo ver detrás de sus máscaras. Muy interesante, mis niños. Cuando observamos esta estrofa, vemos que hay una palabra que se repite varias veces. ¿Cuál será? Ustedes.
Muy bien. Ustedes, aquí nosotros estamos observando que hay una figura literaria. ¿Cuál figura literaria? Anáfora. ¿Qué es una anáfora? La anáfora es una figura retórica donde se repite varias veces una palabra o una frase al inicio de una estrofa. Entonces, mis niños, después de observar la estrofa de esta canción, espero que se motiven y busquen la canción completa. Les va a gustar mucho. Continuamos. Bien, mis niños, hemos llegado al final de esta clase. ¿Qué hemos trabajado? Trabajamos con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? Un conflicto bélico que se realizó en Europa en el año 1914. Este acontecimiento constituyó en uno de los más sangrientos de nuestra historia. También, mis niños, vimos la parte del Tratado de Versalles. Este tratado lamentablemente trajo graves consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Los países aliados, que fueron los vencedores, tuvieron las mejores oportunidades. En cambio, Alemania sufrió la mayoría de las sanciones. ¿Cuáles sanciones sufrió Alemania? Reducción de su ejército. También tuvieron que pagar una indemnización económica. Perdieron territorio, entre otras cosas. Todo esto contribuyó, mis niños, a que se acrecentara el repudio de los alemanes hacia sus países rivales. También contribuyó al ascenso de Adolfo Hitler. Más adelante, esto desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Bien, mis niños, después de observar esta clase tan interesante y tan importante para todos nosotros, nos despedimos. Nos vemos en la próxima entrega. Recuerden siempre mantener las medidas para protegernos del COVID-19. Lavarnos nuestras manitos, ponernos nuestra mascarilla y el distanciamiento físico. Nos vemos para la próxima clase. Los quiero. Un abrazo a la distancia. Bonjour, chers étudiants. Je m'appelle Kazija Mathieu, votre professeur de français. Je me sens content et heureux d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau cours de français. Hola, queridos estudiantes. Me llamo Kazija Mathieu, su profesor de francés. Estoy muy contento y feliz de estar con ustedes en el día de hoy para una nueva clase de francés. Dans ce cours, nous allons produire et comprendre des discours oraux et écrits de façon simple et brève sur goût et préférence. En este curso vamos a aprender a producir, a comprender discursos escritos y orales de manera breve y simple sobre gusto y preferencia. Avant de commencer notre sujet aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un petit vidéo. Là, vous allez voir de quoi il concerne notre cours aujourd'hui. Antes de empezar la clase de hoy, me gustaría que ustedes vean un video para ver de qué se trata. Pueden ver. Quels sont tes loisirs préférés? J'adore aller au cinéma et faire du shopping. Tu aimes regarder la télé? Non, je n'aime pas beaucoup, je préfère lire. Est-ce que tu aimes la musique? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes le foot? Non, je n'aime pas du tout. Moi, j'adore regarder la télé. Et toi? Moi, je préfère aller au cinéma. Après de voir le vidéo, qu'est-ce que vous pensez? C'est bien le sujet, c'est intéressant? Le sujet s'appelle goût et préférence. C'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. ¿Qué tal el video? ¿De qué se trata? ¿Es interesante? Sí, creo.
Entonces, el video trata de gusto y preferencia. Y eso va a ser nuestro tema para el día de hoy. Ahora, vamos directamente en el tema principal. Para hablar de gusto y preferencia, siempre necesitamos algunos bases. Y esos bases vamos a usar los verbos, lo que es principal en una oración. Primero, tenemos un grupo de verbos específicos que vamos a ver durante toda esa clase, el modo y el uso, que son muy importantes. En francés tenemos primero le verbe aimer. Aimer, en español, gustar. On a le verbe adorer, encantar. On a le verbe préférer, préférir. On a le verbe avoir de la pasión, tener la pasión para algo o quizás para una persona. Ne pas aimer, ça c'est la négation. Et on va conjuguer le verbe aussi aimer à la forme négative tout à l'heure. On a le verbe détester, es odiar, cuando no quiere algo. Le verbe avoir l'horreur es cuando tienes horror de algo. Par exemple, un film, una película. Maintenant, on va passer avec la partie suivante, qui est la conjugaison. Vamos a pasar con la conjugación. La conjugación de verbe adorer, on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Vamos con la conjugación del verbo adorar, pero en presente del indicativo. Tenemos un truco siempre, ustedes lo saben. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir el verbo entre dos, la raíz y la terminación. La raíz del verbo adorer es adore. Lo vamos a quitar la E y la R. Y vamos a poner la terminación del presente. Tenemos j'adore, tu adores, il, elle, on adore, nous adorons, vous adorez, il adore. Maintenant, on a le second verbe, qui est le verbe aimer, le verbe amar. J'aime, me gusta. Tu aimes. Il, elle, on aime. Nous aimons. Vous aimez. Il, elle, aime, qui est la troisième personne du pluriel. Maintenant, on a le verbe aimer, mais on va le conjuguer à la forme négative. On a je n'aime pas, tu n'aimes pas, il, elle, on n'aime pas, vous n'aimez pas, il, elle n'aime pas. On a le verbe détester. Le verbe détester, c'est le verbe qui s'assume la négation du verbe adorer. Para no conjugar el verbo adorar en la forma negativa, usamos el verbo detestar, porque es más común en francés que decir el verbo adorer en la forma negativa. Entonces yo dis je déteste por quelque chose que no j'adore pas. Yo digo yo detesto por una cosa que no adoro. Entonces je dis je déteste, tu détestes, il, elle, on déteste, nous détestons, vous détestez, il, elle déteste. Là, on a les verbes qui se conjuguent. Maintenant, on a un petit tableau. Tenemos una pequeña pizarra. On peut observer, podemos observar le sujet, le verbe et certaines activités qu'on va ajouter tout à l'heure. Podemos ver el sujeto, los verbos y algunas actividades que vamos a agregar ahorita. Maintenant, le sujet, le verbe détester ou le verbe aimer ou le verbe adorer, alors on l'ajoute par rapport avec le sujet. Alors, on fait la conjugaison. Vamos a usar esos verbos dependiendo del pronombre que vamos a usar para hacer la conjugación. Y al final vamos a agregar la actividad. Ejemplo, si tenemos par exemple, je dis j'aime le chocolat, alors le je, c'est le pronom. Et aime, c'est le verbe. Et chocolat, c'est l'activité ou ce qu'on appelle le complément de la phrase. Alors si je dis je déteste l'obscurité. Je déteste l'obscurité. Est-ce que détesto la oscuridad? Alors je dis je, le sujet, je dis déteste qui est le verbe et l'obscurité qui est
le complément de l'activité que je parle. On va faire d'autres exemples plus intéressants. Par exemple, je dis j'aime le foot. Ah, me encanta el fútbol. Alors là, si je dis tu aimes le foot, tú te encantas el fútbol. Maintenant, si je dis nous aimons le cinéma. Ah, nous aimons le cinéma. De quoi on parle? ¿De qué yo hablo? Quand je dis nous, je parle de nous-mêmes. Nous-mêmes. Moi, toi et lui. Alors, c'est nous. Alors, aimons. Aimons, nosotros amamos o encantamos el cinéma. Alors, c'est bien. Maintenant, on passe par la deuxième phase du tableau. On a par exemple est-ce que. Et le sujet, le verbe et l'activité. Est-ce que c'est le mot? Alors, c'est l'expression qu'on va utiliser pour faire une question. Alors, pour faire une phase interrogative de façon simple et de façon standard, on utilise est-ce que. Siempre para hacer una oración, siempre hay que usar una expresión. Y esa expresión es de estándar en francés para hacer las preguntas, que es que. Si vamos a traducir en español, lo podemos traducir como acaso. Par exemple, je dis, est-ce que tu aimes le foot? ¿Acaso te encantas el fútbol? Alors ça, c'est la question que je pose. Est-ce que Merde a fait cette question? La expresión es que me ayuda a hacer la pregunta. Maintenant, on va passer par une autre phrase. Vamos a hacer otra oración con el mismo es que. Par exemple, je dis, est-ce que tu joues le piano? Est-ce que, para una pregunta, y je dis joue le piano, le je, qui est le pronom, et joue, qui est el verbo tocar, y piano, qui est un instrument, qui est un instrumento. Ahora, est-ce que tu joues le piano? ¿Acaso tú te tocas piano? Ah oui, la réponse doit faire oui, je joue le piano. O si la réponse est négative, si la respuesta est négativa, je dis non, je ne joue pas le piano. D'accord? Ici, on a un petit tableau. Alors, ce petit tableau, on a l'article partitif. Alors, je fais la question, ¿en qué consiste l'article partitif? Aquí tenemos una pequeña pizarra. Y esa pizarra dice article partitif, artículo partitivo. Pero, ¿en qué consiste? On va voir, vamos a ver. Pour les articles partitifs, on a du, de la, de apóstrofe y de. Para los artículos partitivos tenemos du, de la, de apóstrofe et de. Les articles partitifs expriment une partie d'un ensemble dont la quantité est indénombrable ou imprécise. Une partie, un morceau, un fragment. En espagnol, on a l'article partitif du, de la, de apóstrofe y de expresan una parte de un conjunto donde nosotros no podemos contar y también la cantidad es imprecisa. Podemos decir un pedazo, podemos decir una parte, podemos decir un fragmento. Entonces, esas cantidades, para decirlo, necesitamos al usar los artículos partitivos, vienen a ser como ustedes están viendo aquí en la pantalla. Tenemos singulier et pluriel. Pour former le singulier, alors on a du et on a de el apóstrofe. Le du s'utilise, el du se usa para una palabra que empieza con un consonante, pero que es masculina. On a la partie féminine qui est de la et de el apóstrofe. Alors, on utilise de la pour un mot
qui commence par une consonne, mais qui es féminin. Usamos de la por una palabra que empieza por un consonante, pero que es femenina. Exemple, si je dis de la chaise. Alors, una silla es una palabra femenina. Maintenant, on a deux L apóstrofes. Tenemos el de y una L con apóstrofe. Pero ¿por qué existe en los dos cuadros? Entonces, vamos a explicar. Pourquoi ça se tient dans les deux cadres? Alors, on va voir. Alors, dans le premier cadran, on a DL apostrophe s'utilise pour les mots qui sont en masculin, mais qui commencent par un voyelle. Usamos el D, el apóstrofe que está en el cuadro, primer cuadro del masculino, lo usamos por las palabras masculinas, pero que empieza por un vocal. Et on a deux y el apostrophe dans le cadran féminin pour les mots qui commencent par une voyelle, mais qui sont féminins. Tenemos el D, el apóstrofe en el cuadro femenino por las palabras que empiezan por un vocal, pero femenina. Alors, c'est pour cette raison qu'on a dans les deux cadrans de y el apóstrofe. Por eso que tenemos el D, el apóstrofe presente en los dos cuadros. Ahora, pour le pluriel, on a des. Alors, dans la partie plurielle, on n'a pas grand-chose à voir. En la parte plural no tenemos muchas cosas para ver. Tanto para el femenino como para el masculino lo podemos usar. ¿D'accord? Alors, para usar, por ejemplo, si yo digo una oración con du y yo tengo otra oración con de la, cuando lo voy a usar el plural, siempre va a ser el de, porque el de es para tanto femenino como el masculino. Aquí on a de plus le, ça donne du. En français, on ne dit pas de le. En français, nosotros no digamos de le. Non, on dit du. En français, on dit du, alors c'est le remplacement de plus le. Exemple, tu choisis du lait et du beurre. Alors tu vois, tú eliges leche y la mantequilla. De plus lait, alors ça donne des. Exemple, je préfère manger des fruits et des légumes. Alors on utilise des, alors on a yo prefiero comer frutas y legumbres o vegetales, como se puede decir. Alors on a par exemple de plus la. Dans de plus la, alors on sait c'est féminin par exemple, je préfère de la crème. Yo prefiero el helado, ¿no? On a de plus el apóstrofe, qui est, alors ça se fait de el apóstrofe, par exemple, je préfère de l'eau, prefiero agua. On passe par le deuxième. Vamos en este cuadro, exactement. Maintenant, on va parler sur relation qui existe entre le partitif et l'article défini ou indéfini. Vamos a hablar sobre la relación que hay entre el artículo partitivo con los artículos definidos y indefinidos. Alors, on a 4 verbes. Adorer, aimer, préférer, détester. Después esos verbos siempre hay que usar el artículo défini. D'accord? Par exemple, je dis, je déteste le chocolat. Después de esos 4 verbos, siempre hay que usar el artículo definido para no estar en confusión, no tener dudas tampoco, ¿no? On passe al deuxième, on a ce qu'on appelle la consommation. Exemple, on a le verbe acheter, on a le verbe prendre, on a le verbe manger et on a le verbe boire, vouloir. Después de esos verbos, hay que usar l'article partitif. Después de ese verbo, tenemos que usar el artículo partitivo. ¿Cuáles son esos verbos en español? Comprar, comer, tomar, beber y querer. Maintenant, on passe par le troisième exemple. Par exemple, je dis, je mange du fromage. Je mange du fromage. On passe maintenant sur la consommation de choses comptables. Vamos a hablar de cosas sí que se puede comer, pero que podemos
comptable. Par exemple, on a toujours les mêmes 4 verbes. On a le verbe acheter, on a le verbe manger, on a le verbe prendre, on a le verbe boire et on a le verbe vouloir. Exemple, je mange un sandwich. Là, après ce verbe, je dois utiliser l'article et défini. Después de ese verbo, hay que usar les articles indéfinis, comme on avait dit. D'accord. Maintenant, on continue. Par exemple, le partitif au négatif. Par exemple, je veux du pain. Je ne veux pas de pain. Ve el cambio. Está viendo que cambia, ¿no? En la oración. Cuando usamos le partitif à la forme négative, alors pour changer, on fait un petit changement de du au de. Cuando usamos el artículo partitivo, hacemos un cambio de du a de. Ejemplo, je veux du pain, je ne veux de pain. En vez de poner du, se pone de a la forma negativa, en la forma negativa. Je veux de la crème. Je ne veux pas de crème. Je veux de l'eau. Je ne veux pas de l'eau. Y el último ejemplo es je veux des carottes. Pour former la négation, on dit je ne veux pas de carottes. Ese es el cambio. Entonces, cada vez que vamos a usar el artículo partitivo, tenemos que hacer ese cambio. Cambiamos el artículo y quedamos siempre con la preposición de, y si la palabra es una palabra masculina, lo ponemos du, normal, comme on fait. Maintenant, on va apprendre quelques expressions sur goût et préférence. Alors, comment exprimer le goût et la préférence? Par exemple, on dit aimer à la folie. Aimer à la folie, c'est une expression qu'on utilise toujours en français. On a j'ai la passion pour, j'aime peu, j'aime bien, assez. J'aime bien ou j'aime assez. J'aime beaucoup. Ni l'un ni l'autre. Je n'aime pas. Je n'aime pas du tout. J'ai l'horreur. Cela m'est égal. Je ne sais pas. Aimer a la folie, amar a la locura. J'ai la pasión por, tengo la pasión para. J'aime un peu, me gusta poco. J'aime bien, me gusta bastante. J'aime beaucoup, me gusta mucho. Ni l'un ni l'autre, ni uno ni el otro. Je n'aime pas, no me encanta. Je n'aime pas du tout, no me encanta para nada. J'ai l'horreur de, tengo horror de. Cela m'est égal, me da igual. Je ne sais pas, no sé. Maintenant, on va voir, on va pratiquer ensemble. On a quelques termes, par exemple, le cinéma, la musique, les sorties, le sport et la nourriture. Ce sont les activités qu'on va utiliser. On a dans le cinéma, aller au cinéma. Maintenant, si je vais dire en français, me encanta ir al cine, comment je dis ça en français? Me encanta, ¿recuerdas? J'aime aller au cinéma. Très bien, parfait. Un documentaire. Un documentaire. Maintenant, si je dis, je déteste un documentaire sur, par exemple, sur l'Afrique. Ah ouais, detesto un documentario sobre África. Exemple, par exemple, une actrice. Une actrice, je dis par exemple, j'aime cette actrice. Me encanta esa actriz. Un acteur. Par exemple, un acteur est un acteur. Maintenant, je dis exactement, j'aime cet acteur. Ah, me encanta este actor. Une série. Una série. Exactement. Maintenant, si je dis, est-ce que tu aimes la série France? Ah oui, je l'aime. J'aime bien la série France. Alors, tu peux utiliser toutes ces expressions pour former des petites phrases. Par exemple, tu peux dire, regardez un film. Alors, je dis,
est-ce que tu aimes regarder le film le soir? Alors, pour donner tes goûts, ah oui, j'aime regarder les films ou quelques films le soir. Très bien. Maintenant, on continue. La musique. Aller à un concert, écouter de la musique, danser, chanter, jouer le piano, rock, pop et jazz. Ça, ce sont des activités qui relationnent avec la musique. Maintenant, si je dis, Maison, quelle est tes préférences sur la musique? Ah, mais moi, j'aime aller au concert. Oh, je déteste danser avec mes amis. Oh, je déteste chanter en public. Alors, c'est comme ça, tu peux former des phrases pour donner tes préférences ou tes goûts sur un sujet de la musique. Les sorties, par exemple, on a aller au restaurant, sortir avec tes amis, aller à la plage. Maintenant, pour former des questions, je peux dire, alors comment je peux dire en français? Me encanta ir al restaurante. Est-ce que tu peux dire ça? ¿Tú lo puedes decir en francés? Me encanta, ¿te recuerdas cómo dice me encanta? J'aime. Très bien. Et aller au restaurant, ir al restaurante. Ahora la oración completa, j'aime aller au restaurant. Me encanta ir al restaurante. Maintenant, si je dis sortir avec tes amis, qu'est-ce que ça veut dire sortir avec tes amis? Salir con tus amigos. Maintenant, en français, yo prefiero salir con mis amigos. Comment je dis ça en français? Tu as la réponse? ¿Tienes la respuesta? Ay, sí. Yo prefiero, je préfère. Y salir con mis amigos, sortir avec mes amis. Alors maintenant, la question est, tu préfères sortir avec tes amis. Aller à la plage, ir a la playa. Une phrase avec aller a la plage. Qui peut faire une phrase? ¿Tú puedes hacer una oración con ir a la playa? De gusto y preferencia? Ay, sí. Ah, on va voir. Ah, mais moi, j'aime bien aller à la plage. D'accord? Me encanta bastante ir a la playa. Maintenant, on a le sport. Pour le sport, on mentionne le foot, le basket, le tennis. Exactement. Par exemple, je dis, est-ce que tu aimes le foot? Ah ouais, professeur Mathieu, j'aime le foot. Est-ce que tu aimes le basket? Ah oui, professeur Mathieu, j'adore le basket. Adoro, me encanta el basketball. Est-ce que tu aimes le tennis? Ah non, je déteste le tennis. Ah non, détesto, yo odio al tennis. Alors, c'est ça les petites phrases qu'on va faire. Maintenant, on a la nourriture. Par exemple, le fromage, le beurre, le vin, jus d'orange, poisson ou viande de porc. Maintenant, je fais la question. ¿Recuerdas cómo podemos hacer la pregunta? ¿Cuál es la palabra que debemos usar? Et la palabra como? Est-ce que? Maintenant, je fais la question. Est-ce que tu peux faire le fromage ou le beurre? Je peux faire le fromage, professeur Mathieu. Je déteste le beurre. Oh, yo prefiero el queso. Detesto o yo odio la mantequilla. Qu'est-ce que tu préfères? Le vin ou jus d'orange? Ah, moi, je préfère le jus d'orange, professeur Mathieu. J'aime le jus d'orange. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il préfère? Le poisson ou viande de porc? Ah, il préfère du poisson, ouais. Alors maintenant, est-ce que tu peux traduire pour moi ces expressions? J'aime danser, qu'est-ce que ça veut dire j'aime danser en espagnol? Tu le sais? Ah, me encanta bailar, excellent. Et j'adore le tennis, qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais, adoro al tennis, o me encanta el tennis, très bien. Je préfère le foot, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, prefiero el fútbol, excellent, très bien. Je déteste le sport, qu'est-ce que ça veut dire? Odio al deporte. Ah, je n'aime pas du tout aller au cinéma. No me encanta ir al cine. J'adore la musique française. Me encanta la música francesa. J'aime bien ce chanteur. Oh, me gusta ese cantador. Je déteste la guerre. Odio a la guerra. Maintenant, on passe avec la dernière partie de notre classe.
Hoy llegamos a la última parte de nuestra clase. Sobre todo lo que tú aprendiste hoy, me gusta hacer unas preguntas para contestar, porque me gustaría investigar un poco sobre tu preferencia. Vamos a ver si me puede ayudar a contestar. Par exemple, je dis quelle est ta matière préférée. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, quelle est ta matière préférée? Ah, sí, profesor Mathieu. ¿Cuál es mi materia preferida? Ahí tú puedes formar la respuesta. Ma matière préférée est. Ahora tú agrega la materia. Quel est ton sport préféré? Quel est ton sport préféré? Tu peux répondre en français. Ah ouais, ¿cuál es mi deporte preferido? Ah ouais, je peux répondre. Mon sport préféré est. La troisième question est, quelle est ta musique préférée? Et la quatrième question, quel est ton artiste préféré? Et la cinquième question, quelle est ta couleur préférée? Exactement, ma couleur préférée est bleue. Et c'est pour cela que j'apporte une chemise bleue. Excellent. Alors, je te félicite depuis chez toi pour votre participation dans ma classe aujourd'hui. Alors, c'est 6 que tu as participé. Et j'espère que oui, tu as participé dans ma classe aujourd'hui. Alors, espero que sí, tú has participado en mi clase de hoy. Y espero que la próxima clase lo puedes guardar la misma motivación para continuar a aprender desde la casa y preservar también la salud. Siempre hay que recordar, lavar las manos, il faut laver les mains. Alors, il faut porter le cache-nez, hay que poner la mascarilla y también hay que preservar la distancia social. Oui, il faut préserver la distance sociale. Ça, c'est très important pour votre santé parce que j'espère qu'on verra bientôt. Espero que sí, vamos a ver pronto. Au revoir. Au revoir.